Tiali, qué bueno que has venido por la segunda parte de esta lectura. Nahui Atl, 4 agua. Bueno, recuerda que el 4 es el número de la suerte, de la fiabilidad, de la fluidez, de la estabilidad, de la armonía, y hoy combinado con el señor del agua, bueno, el que rige al signo agua, que es Xutecutli, pues es el Atlachinoli. Hay que fluir, hay que adaptarse. Hoy es un día para abrirse al cambio, para investigar nuevas posibilidades. Y yo te quiero leer un poema muy bonito de Francisco Luis Bernardes que titula él Agua y Fuego. Muy al lugar en este tonali que tenemos al agua como signo y al fuego como regente de este signo, y que nos estamos estableciendo, poniendo los pies sobre esta tierra maravillosa con el numeral 4, con Nahui. Y dice así: agua y fuego. Dolor y amor en forma de agua y fuego se reparten mis horas fugitivas, y con olas y llamas sucesivas soy el mar y la luna en que me anego. Unas veces en chispas sin sosiego y otras veces en gotas pensativas. Subo cantando a las estrellas vivas o me sepulto en el abismo ciego. Cuando el fuego amoroso es más ardiente, el agua se desata dulcemente y apaga en llanto los latidos rojos. Pero el fuego despunta nuevamente, se apodera del mundo y de mi frente, y enjuga en paz el agua de mis ojos. Muchas veces la señora Chalchutlicue, mamá del Tesisteca, del señor del caracol, se hace y se vierte por nuestros lagrimales y nos recuerda que estamos vivos, que ella nos habita y que se vale llorar, pero también hay que reír. Algunos dicen que lloran y ríen al mismo tiempo. Bueno, qué bonito. Tenemos que trabajar en este espacio-tiempo todo lo que nos atribula. Somos guerreros tonados. Y hoy se hace presente el agua quemada. El agua con el fuego es el Atlachinoli. Somos guerreros de corazón. Quiero mandar un abrazo fuerte a Saquiel, que es un guerrero de corazón y que él me inspiró a escribir estas líneas. Bueno, estas líneas hablan sobre los 4 rumbos y acuérdense que los rumbos tienen colores. Tenemos al oriente, norte, poniente, sur. Y nuestros colores en ese orden son rojo, blanco, negro y amarillo. Y aluden a otras cosas que les voy a decir en esto, que espero que mis amigas que saben tocar muy bien el huehue lo hagan un canto de guerra, porque somos unos guerreros floridos que ganamos las batallas mucho antes de enfrentarnos cuerpo a cuerpo. Eso es muy importante. Uno tiene que aprender a observarse. Como el ocelote, hay que acecharse, y como el águila, tener una mirada más allá de nuestra nariz para poder prever las cosas, adelantarnos, resolverlos. Tenemos que trabajar, tenemos que sentirnos felices en este espacio-tiempo, y si lloramos, que sea para que podamos reconocer la felicidad. Y dice así lo que les escribí: somos un instante, un suspiro del universo, estrella diminuta en el firmamento, mas luego descendemos, hacemos tierra, nos encarnamos. Rojo, blanco, negro y amarillo, sol, luna, noche y resplandor. Rojo, blanco, negro y amarillo, oriente, norte, poniente y sur. Rojo, blanco, negro y amarillo, tonali, nahuali, creación y nacimiento. Rojo, blanco, negro y amarillo, esperanza, sueños, germinación y florecimiento. Hoy yo mismo soy Nahui Atl, el guerrero que se atreve a fluir como el agua, el que no tiene forma, el que sabe adaptarse a las circunstancias, el que sabe abrirse al cambio para llegar al conocimiento de nuevas posibilidades de acción en esta vida, en este espacio-tiempo. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, compártela con alguien que creas que le puede servir o que le puede gustar. Recuerda darme un like, bueno, muchos likes. Suscríbete a mi canal Lili Kaltonak. Es tu casa. Tú eres mi invitado de honor porque siempre es un placer compartir contigo. Lili Kaltonak,
no te abandona. Ah, y dale un cling a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos pronto. Timota.